Buenos Aires, historia no oficial de una escucha devocional, por Berenice Corti. Esta ponencia forma parte del proyecto en curso Músicas del Atlántico Negro en la Argentina, Brasil en Buenos Aires, radicado en el Instituto de Investigación en Etnomusicología de esta ciudad. La práctica de las músicas del Brasil en Buenos Aires presenta en la actualidad una creciente diversificación, verificable en la circulación de distintas expresiones artísticas, tales como el samba, la música popular brasileña o MPB, las batucadas con o sin formato de bloco afro, la bossa nova, el maracatú y las músicas asociadas a los ritmos de candomblé, entre otras. Esta diversificación puede observarse en el área de la ciudad de Buenos Aires y alrededores, tanto en la oferta de la escena musical, en contextos de enseñanza de estas músicas y o de danzas afrobrasileñas, como en distintos eventos públicos disímiles en su sentido performático, como son la marcha del 24 de marzo, por el Día Nacional por la Memoria, Verdad y Justicia, o el Buenos Aires celebra Brasil, organizado por la Ciudad de Buenos Aires. Las características de algunas de estas expresiones en su práctica local, como los ritmos de candomblé, la danza de simbología de orillás y el samba reggae, fueron abordados en trabajos anteriores, por lo que aquí me concentraré en los modos históricos en que se constituyó la gramática de lectura, o mejor de escucha, de las músicas de Brasil en Buenos Aires. Se tratará de una descripción sintética que, por razones de espacio, cronológicamente abarcará hasta el año 1976, atendiendo a cómo los tópicos discursivos de esa recepción histórica aparecen como condiciones de producción en la práctica musical contemporánea y se constituyen en el eslabón de la cadena cultural de la semiosis. Sin la pretensión de establecer y o de agotar ritos históricos, se trata de proponer un recorrido analítico sobre los procesos que, junto a otros fenómenos de transculturación, como la inmigración de trabajadores culturales y el incremento de la práctica de la religiosidad afrobrasileña, entre otros, favorecieron la apropiación local en un sentido doble y aparentemente contradictorio de identificación con las músicas del país vecino, que al mismo tiempo son objeto de otrificación bajo clivajes de nacionalidad y racialidad. En un trabajo anterior revisé algunos de los primeros antecedentes recogidos por la bibliografía sobre los intercambios musicales entre Brasil y Argentina, que se remontan por lo menos a la segunda mitad del siglo XIX, coincidentes en señalar al llamado ritmo de habanera como punto de escucha común, acústico y simbólico, presente en las más diversas ciudades del Atlántico. Otro tipo de relaciones musicales entre Brasil y Argentina fueron abordadas por Luis Herring Coelho, Vito Ramil, Florencia Garramuño, Eugenia Domínguez y Ana Rosa Cruz, en cuyos análisis pueden identificarse distintos modos de escucha que surgen de sus respectivos trabajos. Coelho, trabajando sobre la visita y la gira del grupo Oito Batutas con Pichinguinha acá en la Argentina en la década del 20 y el 30, menciona la producción de significaciones ambivalentes, porque son valoradas tanto positiva como negativamente, con tópicos de sensualidad, exotismo y negritud, percibidas como una presencia viva de herencia africana que no se presentaba como una cuestión interna, sino como marca de un otro contrastivo y así constitutivo del sí mismo, dice Coelho. Un Brasil africano, todavía algunos pasos más atrás que Argentina en la marcha a la civilización. Por su parte, Garramuño señala el carácter dual, moderno y primitivo, con el que fueron construidos de manera paralela el tango argentino y el samba brasileño en los años 20 en sus respectivos países. Esa sincronía fue perdiéndose en la década siguiente, cuando se constituyeron en emblemas de excepcionalidad identitaria, territorial y política, es decir, como músicas nacionales, el samba y el tango, con nítidas diferenciaciones entre ellas. La clave de esa diferencia, dice Garramuño, está en el primitivismo con el que desde Argentina fue leída la brasilidad, operación que guarda cierta similaridad a la ambivalente y otrificante sugerida por Coelho. Fue justamente en la década del 30 cuando las músicas brasileñas se insertaron en el mercado del cine y de la música de la Argentina por dos vías. Por un lado, adoptando y o haciendo dialogar su tipicidad
al formato jazz band, como parte de un proceso en el que participaron diversas músicas latinoamericanas en los años 30 y 40 del siglo XX, el tango incluido, tal como señalan Carush y Quintero Rivera, y según fue colocado en otros trabajos presentados en este congreso, músicas como el son cubano, popularizado con el nombre de rumba, el danzón, el bolero, porros y gaitas colombianas, candombes con diversas estilizaciones, y marchinhas, baiones y machilles y zambas del Brasil aparecieron en orquestas de lo que se dio en llamar en Argentina música tropical. Vamos a ver un ejemplo de esto que les estoy comentando. Te quiero con tanto amor que así parece amor. Mas eu vou te avisando que você deve bancar outro valor. Quiero con tanto amor y hacer parece amor, mas no me avisando que você tem que bancar o trovador. Na praia tem fácil. La otra vía de inserción de las músicas brasileñas en el mercado argentino fue a través de presentaciones de artistas del país vecino que introdujeron dos tipos de repertorio diferenciado, aunque en algunos casos podían ser parte de un mismo programa, uno popular y urbano, como el de las hermanas Aurora y Carmen Miranda, que en 1937 presentaron canciones románticas y repertorio carnavalesco respectivamente, y otro considerado folclórico, asociado a la ruralidad y las poblaciones indígenas y negras, como el que introdujo Olga Prager Coelho. Esta guitarrista, cantante e investigadora que llegó por primera vez en la comitiva de Getúlio Vargas de 1935, retornó en los 3 años subsiguientes en carácter de embajadora oficial del folclore brasileño, brindando entrevistas y realizando presentaciones, no solo en eventos oficiales, sino también en el Teatro Odeón y las radios Prieto, Belgrano y Splendid. En una nota titulada Década del 30, Buenos Aires descubre la música popular brasileña, publicada en Brasil Cultura, una revista de la Embajada de Brasil en Buenos Aires de los años 70, se dice que las visitas de Prager Coelho despertaron admiración y curiosidad, porque el artista no interpretaba los éxitos de la música popular que el público ya conocía. En 1936 explicó a la revista Sintonía que junto a su marido se dedica a la investigación literaria y musical y que continuamente recogen expresiones que, siendo muy viejas, resultan novedades para el público, porque estaban semiperdidas y además eran despreciadas por la gente culta. Vamos a escuchar un poquito a Olga Prager. Pensando de preto, eu sou menino pensando de preto. Ele bebe garapa e o som para o peito. Ele bebe garapa e o som para o peito. Inderê, ai Jesus de Nazaré. Inderê, ai Jesus de Nazaré. En los años siguientes, algunas agrupaciones musicales compuestas solo por músicos argentinos comenzaron a interpretar música brasileña, principalmente orquestas de jazz que solían tocar repertorio más convencionalmente estadounidense, pero que en función de los dictados de la moda comenzaron a incluir repertorio tropical. Entre estas pueden citarse las de Eduardo Armani, conocido como el Caballero del Jazz, Héctor y su Jazz, Pieri Fidanzini y, por supuesto, Oscar Alemán. Este último tuvo entre sus más resonados éxitos del periodo 1945-1949 a la batucada Nega do Cabelo Duro de Suárez y Nasser, Saudade da Bahía y Acontece que Eu Sou Baiano de Dorival Caymmi, compilados con otros zambas y baiones en un CD del año 2002 que recibió el nombre de Oscar Alemán
con ritmos del Brasil. Vamos a escucharlo un poquito también. Nega do cabelo duro, qual é o peito que te penteia? Qual é o peito que te penteia? Qual é o peito que te penteia? Oh, nega do cabelo duro, qual é o peito que te penteia? Qual é o peito que te penteia? Qual é o peito que te penteia? Vida fria, ferro e fogo, não deixo mancha nem na areia, vem no banho e botar fogo. Qual é o peito que te penteia, oh nega, nega do cabelo duro? Qual é o peito que te penteia? Qual é o peito que te penteia? Oi, qual é o peito que te penteia? Oh, nega do cabelo duro, qual é o peito que te penteia? En los años 60 se produjeron dos grandes hitos de apertura local a la música del Brasil, no ya a través de la difusión de la música popular en la industria cultural de masas o en la divulgación folclórica, sino como fenómeno artístico que concitó la atención del campo artístico intelectual porteño, la bossa nova. En términos del etnomusicólogo Gerard Beac, se trataba de una música que aspiraba a ciertos ideales de modernización de una generación de clase media urbana, que buscaba a través de ciertas prácticas estilísticas jazzísticas y no del rock and roll, el ritmo de moda en los años 50, los innovadores elementos de la música popular brasileña. La confluencia de estos dos aspectos, el moderno y el popular, fue y sigue siendo fruto de controversias en torno a cómo lo primero se apropiaría y disolvería negativa o positivamente lo segundo. Pero más allá de esto, el hecho es que ese afán modernizante coincidió con el que se estaba viviendo en Buenos Aires desde fines de los años 50 y 60, en donde se gestaban las versiones contemporáneas, modernas, de la música popular como el jazz, el tango y el folclore. Dos ejemplos del interés que rápidamente despertó la bossa nova en Buenos Aires fueron las presentaciones de João Gilberto en el Club Nocturno de Música en Vivo 676, creado en 1962, en donde era socio Astor Piazzolla, así como las sucesivas presentaciones de Vinícius de Moraes entre 1968 y 1976, con el guitarrista Toquinho y otros artistas en las ciudades de Buenos Aires, Mar del Plata y luego en Córdoba y Rosario, así como en Montevideo y Punta del Este del Uruguay. La edición de los discos Vinícius y Toquinho en la Fusa, con María Creusa primero y María Betania después, por parte del sello Trova de Alfredo Radosinski, 1970 y 1971 respectivamente, fue realizada con posterioridad a las presentaciones en los locales de ese Café Concert en Punta del Este, Buenos Aires y Mar del Plata. Contó con la producción del mismo Radosinski y la participación de los músicos argentinos Mario Mojarra Fernández en contrabajo, Enrique Zurdo Roessner en batería, Fernando Helberg y Chango Farías Gómez en percusión en el primer LP, y de Roessner, Alfredo Remus en contrabajo, Mike Rivas en piano y Cacho Gómez en percusión para la segunda placa. Las ediciones de Vinícius y Toquinho en la Fusa se convirtieron en hito en ventas, no solo en la Argentina, sino también en Europa y Japón, impensado para un sello pequeño y artístico como Trova, proporcionándole al artista un circuito de difusión en Argentina y Uruguay, en donde pudo hacer confluir su obra literaria, sus poemas eran editados por Ediciones de la Flor, con la performática de escenario. Así potenciadas, pudieron trascender las fronteras de los círculos bohemios, extendiéndose a grandes teatros y televisión. Una de las implicancias que estas visitas tuvieron para la actualidad fue consignada por Ana Rosa Cruz, carioca residente en Buenos Aires, quien analizó el caso de músicos argentinos de distintos puntos del país que convierten al samba en su modo de expresión musical, así como los procesos que lo hicieron posible. Entre estos, la autora menciona la relevancia que estos artistas le otorgan a la influencia que los discos de la Fusa tuvieron en la temprana formación de su interés y gusto musical. Estos discos contribuyeron a difundir parte del mundo musical afrobahiano en Argentina, proceso que largamente venía gestándose en Brasil. Según Reginaldo Prandi, Vinícius de Moraes integró el movimiento de recuperación de los orígenes brasileños de los años 60 y 70, con antecedentes ya en los años 30, en donde investigadores, artistas e intelectuales, nutriéndose de fuentes narrativas y musicales que provenían principalmente del mundo religioso del candomblé,
intervinieron para la absorción de elementos de la religión de los orishas en la música popular. Vamos a escuchar un ejemplo de esto, que es un tema muy conocido del disco En la Fusa. Na manhã de um novo amor, amigo senhor Saravá, Xangô me mandou lhe dizer: se é canto de ossanha, não vá que muito vai se arrepender. Pergunte pro seu orixá, o amor só é bom se doer. Pergunte pro seu orixá, o amor só é bom se doer. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. De Moraes alcanzó su mayor popularidad en Brasil a partir de la colaboración con el guitarrista Toquinho entre 1970 y 1980, con quien justamente realizó las producciones con las que fue reconocido en la Argentina. Esta sociedad musical introdujo aquí un repertorio que, además de algunos clásicos de la bossa nova y del samba, incluía temas como Canto de Osaña, que el que escuchamos recién, Meu Pai Oxalá o Samba da Benção, con referencias a las deidades orishas del panteón del Candomblé, así como Berimbau Consolação, en alusión narrativa y sonora a uno de los instrumentos emblema utilizados en la práctica de la capoeira. Es muy probable que el público argentino de Vinicius y Toquinho no haya podido decodificar esas referencias, o en tal caso lo hizo con marcada extrañeza y asociación a la excentricidad que se le atribuía a De Moraes. En 1976, Vinicius interrumpió sus visitas a la Argentina luego de la desaparición de su pianista Tenorio Cerqueira Jr., una semana antes del golpe de Estado. Fue también el año en que se estrenó en Buenos Aires, con música de Milton Nascimento y coreografía del argentino Oscar Araiz, la obra María María del grupo brasileño Corpo, compañía activa hasta la actualidad. El tema homónimo es el que Mercedes Sosa interpretó después en su concierto realizado en el Luna Park en 1984, como parte de su programa artístico latinoamericanista ya iniciado en el movimiento del nuevo cancionero. Una vez más, es probable que para el público porteño el espectáculo de danza y música María María revelara una cierta ambivalencia entre la vanguardia estética y la expresión folclórica. En el número 37 de la ya mencionada revista Brasil Cultura de la Embajada de Brasil en Argentina, aparece una fotografía de la puesta realizada en Buenos Aires, aunque llamativamente ilustrando la nota el sincretismo afrocatólico baiano de la sección folclore de dicha publicación. Vamos a escuchar una de las músicas que se llama justamente Santos Católicos por Candomblé. El ritmo que escuchábamos se llama Abamuña, es un ritmo dedicado a todos los orishas en las ceremonias del candomblé y que luego también es utilizado en música popular. En esta ponencia se buscó dar cuenta de la continuidad de la historia de la transculturación argentina, de las músicas afrobrasileñas en general y de las afrobahianas en particular, hasta el año 1976. Como en toda crónica de lo popular, su recepción es también la historia de sus ambivalencias y de sus posiciones de controversia estratégica, como dice Stuart Hall, marcada por los modos de tramitar la diferencia nacional y racial. Así puede observarse que tras la producción de una otredad primitiva, ésta se conjugó con un cariz moderno y a la vez folclórico y popular que están presentes hasta la actualidad. Aunque aparentemente contradictorias, estas tres facetas operaron de manera conjunta en la recepción del público de nuestro país, convirtiéndose en condición local de producción de estas músicas en la contemporaneidad. Muchas gracias.